Buenas tardes, profesor. Entrando a la pregunta, ¿qué es un número complejo? Es una herramienta que nace para resolver una limitación crucial de los números reales, el cálculo de las raíces cuadradas negativas. Por ejemplo, la ecuación x elevado a 2 más 1 es igual a 0 no tiene solución en los números reales, pero sí en los números complejos. Definamos un número complejo como una expresión de la forma z es igual a más b por i, donde a y b son los números reales e i es la unidad imaginaria. La clave es la letra i, la unidad imaginaria que representa la raíz cuadrada de menos uno, lo que los matemáticos definieron i como la solución a la raíz de menos uno. Por esa misma definición, su cuadrado i elevado a 2 debe ser igual a menos uno. Al aceptar que i elevado a 2 es igual a menos uno, se supera la limitación de las raíces negativas. Los números complejos permiten trabajar en dos dimensiones simultáneamente, a diferencia de los números reales, que miden cantidad en una línea horizontal. Gráficamente estos números representan posiciones en un plano similar al cartesiano. Un número complejo, como por ejemplo z es igual a más b por i, funciona como un vector porque posee una parte real y una parte imaginaria que juntas definen una posición en un plano. Esto convierte los complejos en una herramienta ideal para describir magnitudes, dirección, fuerza, patrón o velocidad. Un número complejo escrito como z es igual a más b por i está en la forma binomial, se llama de esta manera porque es un binomio compuesto por dos términos, la parte real a y la parte imaginaria bi. La parte real a indica el desplazamiento horizontal en el plano y la parte imaginaria bi es el valor que multiplica i, lo que determina el desplazamiento vertical. Ejemplos de ello sería z es igual a 4 más 3i, un número complejo estándar porque su parte real es 4 y la parte imaginaria es 3. Z es igual a menos 8i. Es un número imaginario puro. ¿Por qué? La parte real es 0 y su parte imaginaria es menos 8. Z es igual a 10 menos 0.5i. Su parte real es 10 y su parte imaginaria es 0.5. Demostrando que pueden tener decimales y signos negativos. Bueno, en el estudio de los números complejos trabajamos con una expresión de la forma z es igual a más bi, donde a es la parte real y b la parte imaginaria. Bueno, el módulo se obtiene interpretando el complejo como el punto AB en el plano complejo. Esta es la distancia desde el origen hasta este punto y se calcula con Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Bueno, esta es la magnitud del vector asociado al número complejo. Bueno, el argumento es el ángulo que forma el vector del complejo con el eje real positivo. Se obtiene con la fórmula ángulo es igual a arco tangente b partido en a. Bueno, esta fórmula representa la dirección del vector. En conjunto con el módulo, esta permite escribir el complejo en forma polar, que vendría siendo z es igual a r coseno del ángulo más i seno del ángulo. Y bueno, en las operaciones con números complejos tenemos varias. Una de ellas está la suma, que esta, como dice su nombre, se suman las partes reales con las reales y la imaginaria con la imaginaria. También tenemos la resta, que al contrario de las sumas se restan. Y bueno, también tenemos el producto, esta es la multiplicación de este. Se multiplican como binomio y se reemplaza la i cuadrada por menos uno. Y por último tenemos los conjugados. Este simplemente se cambia el signo de la parte imaginaria. Hola, en corriente alterna la potencia tiene dos caras, una que hace trabajo real y otra que solo oscila. Para entender ambas usamos la potencia compleja que puede expresarse de dos formas equivalentes. Primero conozcamos sus partes. La primera es potencia activa que es P, que se representa en vatios en la energía útil. La segunda es la potencia reactiva que es Q y se representa en volt-ampere reactivo que es la energía que va y viene. La tercera es la potencia aparente es S, que se representa en volt-ampere en la potencia total. La primera forma es rectangular, la cual es la siguiente. Aquí vemos claramente las dos componentes, P que es real y Q que es imaginaria. Si Q es positivo, la carga es inductiva, y si Q es negativo, la carga es capacitiva. La segunda forma es polar o fasorial, que es la siguiente, donde B e I son fasores y magnitud y ángulo, e I es el conjugado de la corriente. Esta forma se usa para calcular S a partir de medidas de voltaje y corriente y nos da directamente S y el ángulo de desfase. Ambas formas representan lo mismo. De S es igual a P por I podemos obtener que S es igual a P más QJ y viceversa. Son dos caras de la misma moneda esenciales para analizar y diseñar circuitos eficientes.
Mi nombre es Araneda y les voy a hablar sobre la etapa TIRES, que corresponde a la aplicación simplificada. Bueno, primero que todo, definimos un caso. Nosotros tomamos un motor monofásico. Este funciona con 220 volts, consume 3 amperes y el ángulo de desfase es 20 grados inductivo. Procederemos con el cálculo de las potencias S, P y Q, potencia aparente, potencia real y potencia reactiva. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los valores. El valor de voltaje está dado como 220 volts, ángulo de 0 grados. El valor de corriente es 3 amperes, ángulo de menos 20 grados. El ángulo de 20 grados, mencionado en un principio, al ser inductivo, pasa a ser numéricamente menos 20 grados. ¿Cómo calculamos la potencia aparente? La potencia aparente se calcula como voltaje por el conjugado de la corriente. Bueno, los datos entregados o dichos en un inicio están escritos como forma polar. Entonces lo que tenemos que hacer es pasarlo a forma rectangular. ¿Cómo lo hacemos? Primero ingresamos el valor polar a la calculadora y con la función Shift 2 y 4 tenemos el valor de forma rectangular. Lo mismo hacemos con el valor de voltaje y hay que multiplicar cada uno. Antes de eso hay que encontrar el conjugado de la corriente. ¿Cómo encontramos el conjugado de la corriente? Es casi el mismo número, pero la parte imaginaria cambia de signo. De ser negativo pasa a positivo. Luego de todo eso se hace una multiplicación. Vendría siendo 220 más J0 por 2.819 más J1.026. Eso lo ingresamos a la calculadora. Un valor de 620.180 más 225.720i. También es posible transformarlo a polar. Como de la misma forma. Shift 2 y nos vamos a la tercera opción. Y tenemos el resultado que es 659.979 ángulo de 19,9 periódico. Bueno, obteniendo el resultado de forma rectangular podemos encontrar la potencia real y la potencia reactiva. ¿Qué es la potencia real y la potencia reactiva? La potencia real es la parte real de la potencia aparente. Potencia reactiva es la parte imaginaria de la potencia aparente. Se nos da como resultado que la potencia real es 620.180, la potencia reactiva es de 225.720i. La potencia aparente se mide en volt-ampere, la potencia real en watt y la potencia reactiva en volt-ampere. La tarea número 10 fue darle sentido a todo esto. ¿Qué tipo de carga es y qué significa el signo Q? Como la potencia reactiva Q nos dio positivo, sabemos que la carga es inductiva, como en un motor. Este signo positivo significa que el motor está consumiendo o jalando esa potencia reactiva. Es importante entender que esta energía Q no mueve el motor, sino que la usa para crear campos magnéticos que se necesitan para su funcionamiento. ¿Qué representó el ángulo? El ángulo que obtuvimos nosotros fue de 20 grados. Esto representa la separación o el desfase que existe entre la onda de voltaje y la onda de la corriente en el circuito. El ángulo es crucial porque nos dice qué tan eficiente es la carga. Si el ángulo es pequeño, la carga está usando la energía de una manera muy eficiente. Aquí llegamos como conclusión como grupo? ¿Qué aprendimos sobre los números complejos? Estos son la clave para entender, para trabajar en dos dimensiones a la vez, permitiéndonos medir el tamaño y la dirección de algo, como un vector. Esto gracias a la unidad imaginaria I, que supera la limitación de la raíz de los números negativos. ¿Cómo se relaciona todo esto con la electricidad? La conexión es fundamental. Los complejos nos permiten convertir las ondas de voltaje y corriente en fasores. Y la fórmula de la potencia compleja separa automáticamente la potencia que sí hace el trabajo, que es P, de la potencia que solo mantiene los campos magnéticos, que es Q. Lo más desafiante fue darle sentido al conjugado de la corriente y a la potencia reactiva. Al principio era difícil entender por qué la potencia que no hace un trabajo es necesaria, pero concluimos que Q es vital para las cargas inductivas como en los motores. El proyecto nos mostró cómo esta matemática compleja termina explicando de una forma muy clara y simple cómo se comporta la energía en el mundo real. Muchas gracias.